Podía el eco de una ausencia llenar una casa hasta ahogarla. Mateo Vargas, 70 años recién cumplidos, habría jurado que sí. Desde que Elena se había ido, hacía ya un año, y la eternidad de cada día, su piso en Triana, otrora nido de risas y debates literarios, se había convertido en una tumba señorial. Las paredes, antes testigos de una vida compartida, ahora solo devolvían el sonido de sus propios pasos, el susurro de las páginas de libros que ya no conseguía leer. El sol de Sevilla, ese que se derramaba generoso por los balcones del barrio, parecía detenerse en sus ventanas, como respetando un luto que se negaba a menguar. El estudio, su refugio, estaba atestado de libros hasta el techo, volúmenes que olían a polvo y a sabiduría acumulada, pero ahora sus ojos se desviaban inevitablemente hacia la fotografía de Elena sobre el escritorio. Su sonrisa congelada en un instante de felicidad que a él le parecía pertenecer a otra vida, a otro hombre. Cogía el marco con manos temblorosas, buscando un consuelo que la imagen ya no podía ofrecerle. Recordaba sus debates sobre Rilke, las tardes paseando por el parque de María Luisa, el aroma de sus guisos llenando la cocina. Ahora solo había silencio, un silencio que pesaba más que todas las estanterías de su biblioteca. La Giralda, visible desde un ángulo de su balcón, parecía una aguja indiferente marcando un tiempo que para él se había detenido. Un martes, el timbre interrumpió la quietud. Era Sofía, su hija. Vivía en Madrid, absorbida por su trabajo de diseñadora gráfica, pero cada pocas semanas se escapaba a Sevilla, más por un sentido del deber preocupado que por un deseo genuino de compartir el ambiente opresivo que emanaba de su padre. «Papá, ¿cómo estás?», preguntó, dejando un beso en su mejilla y una bolsa con fruta sobre la mesa del recibidor. Mateo forzó una sonrisa. «Bien, hija, tirando. Ya sabes, lo de siempre». Sofía recorrió el salón con la mirada. El mismo orden impecable, la misma penumbra, el mismo aire de abandono emocional. «Deberías salir más, papá. Apuntarte a ese club de lectura del que me hablaste, o quedar con tus antiguos compañeros del instituto». Él desvió la vista hacia una reproducción de Murillo. «No tengo ganas, Sofía. Prefiero estar tranquilo en casa». Orgullo. Esa barrera invisible que le impedía mostrar su fragilidad, su aplastante soledad. La conversación derivó hacia temas triviales, el trabajo de ella, el calor que empezaba a apretar en Sevilla. Al despedirse, Sofía lo abrazó con una fuerza que delataba su impotencia. «Cuídate mucho, por favor». Mateo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. La soledad volvía a cernirse sobre él en cuanto la puerta se cerró. Esa tarde, como cada martes y jueves, Mateo acudió al Bar Central, un local ruidoso y con solera cerca del mercado de Triana, para su partida de ajedrez con Javier. Javier era un hombre de su edad, relojero jubilado, de pocas palabras pero mirada astuta. Durante años sus encuentros habían sido una tertulia silenciosa, un ritual de movimientos calculados y comentarios escuetos sobre la vida. Últimamente Mateo jugaba sin concentración, cometiendo errores impropios de su nivel. «Estás en la luna, Mateo», comentó Javier tras un jaque mate demasiado fácil. Mateo suspiró. «Perdona, Javier, no tengo la cabeza donde debería». Mientras recogían las piezas, Javier, con su habitual discreción, deslizó una tarjeta sobre la mesa. «Un sobrino mío, informático él, me habló de esto. Dice que es para gente seria, que busca compañía, no tonterías». Mateo cogió la tarjeta. «Corazones afines», rezaba en letras doradas sobre un fondo azul discreto. Un nudo de indignación y vergüenza se formó en su estómago. Él, Mateo Vargas, catedrático de literatura jubilado, recurriendo a esas modernidades para encontrar ¿qué? Un remedo de lo que había perdido. «Gracias, Javier, pero no creo que sea para mí», dijo, guardando la tarjeta en el bolsillo de la americana con la intención de tirarla al llegar a casa. Pero esa noche el silencio del piso pareció amplificarse. Los libros lo miraban desde las estanterías con un aire de reproche. La imagen de Elena sonreía con una tristeza nueva. Se sirvió un coñac, luego otro. La tarjeta de corazones afines quemaba en su bolsillo. Con un movimiento casi furtivo, encendió el viejo ordenador que Sofía le había insistido en comprar. Sus dedos, torpes sobre el teclado, teclearon la dirección web. La página era sencilla, elegante. «Encuentra a alguien que comparta tus pasiones», prometía. Movido por un impulso que mezclaba desesperación, curiosidad y una pizca de desafío a su propia soledad, rellenó un perfil escueto. Hombre de 70 años, viudo, amante de la literatura y la música clásica, busca conversación y afinidad.
No puso foto, ¿para qué? Se sentía ridículo, expuesto. Cerró el ordenador con un golpe seco, arrepentido al instante. Pasaron varios días. Mateo no volvió a abrir la página. Intentaba convencerse de que había sido una locura momentánea, un desliz impropio de su carácter. Pero una tarde, mientras intentaba sin éxito concentrarse en un ensayo sobre Quevedo, una notificación parpadeó en la pantalla de su móvil. Un correo electrónico. Asunto: un saludo desde Corazones Afines. El corazón le dio un vuelco. Con manos temblorosas, abrió el mensaje. Era de una mujer. Isabella Rossi. El nombre sonaba musical, evocador. El perfil adjunto al mensaje era breve pero impactante. Mujer de 58 años, viuda, amante del arte, la literatura y la belleza en todas sus formas, residente en Florencia pero con el alma anhelando el sur de España, especialmente Sevilla, ciudad que siempre he soñado conocer a fondo. Había una única foto, una mujer de rasgos finos, sonrisa melancólica y una mirada inteligente que parecía traspasar la pantalla. Vestía con una elegancia sobria, un pañuelo de seda anudado al cuello. Detrás de ella se adivinaba el Ponte Vecchio. El mensaje era corto. Estimado Mateo, he leído su perfil con interés. Compartimos, al parecer, el amor por las letras y una cierta perspectiva sobre la vida. Me atrevo a escribirle con la esperanza de iniciar una conversación. Atentamente, Isabella. Mateo releyó el mensaje varias veces. Florencia, literatura, Sevilla. ¿Casualidad o una de esas sincronías de las que hablaba Jung y que Elena tanto disfrutaba descubrir? Sintió una excitación casi juvenil, una chispa que creía extinguida para siempre. Respondió esa misma noche, esforzándose por parecer sereno, culto, interesante. Le habló de sus paseos por la Alameda de Hércules, de cómo la luz de Sevilla había inspirado a tantos poetas. Le preguntó por sus autores italianos preferidos. La respuesta de Isabella llegó a la mañana siguiente. Era más extensa, cálida. Hablaba de Dante, de Petrarca, pero también de Machado y Cernuda, demostrando un conocimiento sorprendente de la literatura española. Mencionó un viaje a Sevilla hacía muchos años, una visita fugaz que le había dejado una huella imborrable. Cada frase parecía cuidadosamente elegida, cada palabra resonaba con una sensibilidad que Mateo creía haber perdido la capacidad de encontrar en otra persona. Así comenzó un intercambio casi febril de correos electrónicos. Hablaban de libros, de música, de los pequeños detalles de sus vidas cotidianas, o lo que Isabella contaba de la suya en Florencia. Ella le describía los atardeceres sobre el Arno, sus visitas a la Galería Uffizi, la melancolía de los cipreses toscanos. Mateo, a su vez, le pintaba con palabras los patios floridos de Santa Cruz, el aroma a Sahar en primavera, la pasión contenida de un cante hondo escuchado en la penumbra de una taberna. Se sentía vivo, comprendido. Su estudio ya no parecía tan lúgubre. La pantalla del ordenador se había convertido en una ventana luminosa a un mundo de afinidades y promesas. Los correos se hicieron diarios, cada vez más largos, más íntimos. Isabella tenía una habilidad especial para hacerle sentir único, para halagar su intelecto sin caer en la adulación burda. Mateo, tu sensibilidad me conmueve, le escribía. Hacía tanto tiempo que no encontraba un alma con la que poder hablar de estas cosas con tanta profundidad. Él le confesó su pasión por Rilke, y ella, al día siguiente, le envió una traducción al italiano de uno de sus poemas favoritos, acompañada de un comentario que revelaba una comprensión profunda del poeta alemán. O eso le pareció a Mateo. Empezaron a compartir detalles más personales. Isabella le habló de su difunto marido, un arquitecto con el que había compartido 30 años de amor y complicidad. Su relato estaba teñido de una tristeza elegante, sin dramatismos, que Mateo encontró profundamente conmovedora. Él, a su vez, se atrevió a hablarle de Elena, de su enfermedad, del vacío que había dejado. Isabella escuchaba o leía con una paciencia y una empatía que lo desarmaban. «Siento una conexión tan especial contigo, Mateo», le confesó ella una noche. «Es como si te conociera de toda la vida». Él sintió un escalofrío. ¿Era posible volver a sentir algo así a su edad? Isabella le envió más fotos. Ella paseando por los jardines de Bóboli, sonriendo en la Piazza de la Signoria, contemplando un cuadro en una galería. Siempre elegante, siempre con esa mezcla de cultura y melancolía que tanto lo atraía. Mateo guardaba cada imagen como un tesoro. Empezó a fantasear con su llegada a Sevilla. Imaginaba pasear con ella por la orilla del Guadalquivir, llevarla a escuchar flamenco, presentarle a Sofía. Aunque esta última idea le producía una extraña inquietud.
A veces en los correos de Isabella había pequeñas incongruencias. Una referencia cultural ligeramente errónea, una fecha que no cuadraba del todo con un relato anterior. Mateo las notaba. Su mente analítica no se había apagado del todo, pero las desechaba rápidamente. Eran detalles sin importancia, errores comprensibles en alguien que escribía en un idioma que no era el suyo materno, o simples despistes. Su deseo de creer era mucho más fuerte que cualquier atisbo de duda. La soledad era un enemigo demasiado poderoso, y la promesa de Isabella un bálsamo demasiado dulce. Se estableció una rutina. Mateo se levantaba cada mañana con la ilusión de encontrar un nuevo correo de Isabella. Pasaba horas frente al ordenador, descuidando sus paseos, sus lecturas, incluso alguna partida de ajedrez con Javier. Su mundo se había encogido hasta caber en la pantalla luminosa y en las palabras de esa mujer lejana y fascinante. Current Part Characters, 3067. Total Characters, 1751. Un día, el tono de los correos de Isabella cambió sutilmente. Entre sus descripciones de Florencia y sus reflexiones literarias empezó a deslizar pequeños problemas, contratiempos cotidianos. Primero fue una avería en la calefacción de su apartamento, costosa e inesperada. Luego un problema con la venta de su piso en Florencia, un comprador que se echaba atrás en el último momento, retrasando sus planes de mudarse a Sevilla. Mateo le ofrecía palabras de consuelo, ánimos. Se sentía partícipe de sus dificultades, un confidente. Una tarde llegó un correo más urgente. «Querido Mateo», comenzaba, «me encuentro en una situación terriblemente embarazosa y no sé a quién recurrir. Ha surgido un imprevisto con una transferencia bancaria que esperaba, unos fondos que necesito para unos pagos inaplazables aquí en Florencia. Es una cantidad pequeña, 400 euros, pero me urge solucionarlo antes del fin de semana. Sé que es un atrevimiento enorme, pero ¿sería posible que me los prestaras? Te los devolvería en cuanto llegue a Sevilla, en unas pocas semanas, te lo prometo solemnemente. Odio tener que pedirte esto. Me siento fatal, pero confío tanto en ti, en nuestra conexión». Mateo sintió una punzada de incomodidad. 400 euros. No era una fortuna, pero pedir dinero así a alguien a quien solo conocía por correspondencia, su orgullo, su prudencia innata, se rebelaron. Releyó el correo. La angustia de Isabella parecía tan genuina, su vergüenza tan palpable. Y luego estaba la promesa, en cuanto llegue a Sevilla. Esa frase mágica que alimentaba todas sus esperanzas. Racionalizó. Era una cantidad pequeña. Ella estaba sola en Florencia, pasando por un mal momento. ¿No se ayudan los amigos, las almas gemelas? ¿Y ellos no estaban en camino de serlo? La idea de defraudarla, de romper esa confianza que ella depositaba en él, le resultaba insoportable. «No te preocupes, Isabella», le respondió tras una breve lucha interna. «Claro que te ayudaré. Mándame los datos para la transferencia». Ella respondió casi al instante, deshaciéndose en agradecimientos, reiterando su promesa de devolución y añadiendo una petición. «Por favor, Mateo, mantengamos esto entre nosotros. No quiero preocupar a nadie con mis problemas tontos. Será nuestro pequeño secreto». Mateo hizo la transferencia esa misma tarde desde su banca online. Sintió un ligero temblor en las manos al pulsar la tecla de confirmar. Una parte de él, la más sensata, le gritaba que estaba cometiendo una estupidez. Pero la otra, la que anhelaba la compañía, la ilusión, la llegada de Isabella, la acalló con promesas de un futuro compartido en Sevilla. El secreto, además, le confería a su relación un aura de intimidad especial, de complicidad. Las semanas siguientes, la correspondencia con Isabella recuperó su tono habitual, aunque salpicada de referencias a los molestos trámites de su mudanza. Mateo había recuperado la tranquilidad, o al menos eso quería creer. Los 400 euros eran un pequeño peaje por mantener viva la esperanza. Pero un par de semanas después llegó otro correo con un tono similar de urgencia disimulada. La tía de Isabella, una anciana que vivía en Siena y a la que estaba muy unida, había sufrido una caída y necesitaba cuidados especiales. «Son unos gastos médicos imprevistos, Mateo. No es una gran cantidad, unos 700 euros, pero me descuadran todo el presupuesto justo ahora que estoy con lo de la mudanza. Me siento tan avergonzada de volver a molestarte». Esta vez, la duda de Mateo fue más intensa. 700 euros ya no era una cantidad insignificante. Pero la historia de la tía enferma, contada con detalles conmovedores, la vulnerabilidad que Isabella transmitía, volvió a ceder. «Por supuesto, Isabella, cuenta con ello.
Lo importante es que tu tía se recupere. La transferencia salió de sus ahorros, esos que guardaba para imprevistos o para algún capricho que nunca se daba. El patrón comenzó a establecerse. Pequeñas crisis, siempre justificadas, siempre requiriendo sumas no muy grandes, pero urgentes. Una tasa inesperada para liberar sus muebles de la aduana florentina para el traslado a Sevilla. 1.000 euros. Un problema con el seguro de transporte de sus obras de arte. Isabella le había confesado que poseía algunas piezas de valor sentimental. 850. Mateo empezó a sentirse atrapado en una espiral. Cada vez que enviaba dinero, una parte de él se sentía más comprometido, más invertido en la llegada de Isabella. Dejar de ayudarla ahora significaría no solo perder el dinero ya enviado, sino también la posibilidad de que todo aquello fuera real. Su comportamiento cambió. Estaba más irritable, más retraído. Cuando Sofía lo llamaba o lo visitaba, evitaba sus preguntas sobre su estado de ánimo o sus finanzas. «Papá, te noto raro últimamente», le dijo Sofía en una de sus visitas. «¿Va todo bien? ¿Necesitas algo? Sabes que puedes contar conmigo». «Todo va perfectamente, hija», respondió él con una sequedad impropia. «No te preocupes por mí, soy lo bastante mayorcito para saber lo que hago». Sofía lo miró con tristeza. Sabía que algo ocurría, pero el muro de orgullo de su padre era infranqueable. Él, por su parte, se sentía cada vez más aislado. Su único confidente era Isabella, la mujer que vivía en su ordenador, la que lo comprendía, la que necesitaba su ayuda. El resto del mundo, incluida su hija, le parecían una interferencia, una amenaza a ese frágil castillo de naipes que había construido con sus esperanzas y el dinero de sus ahorros. Las partidas de ajedrez con Javier se espaciaron. Ya no tenía cabeza para estrategias, solo para esperar el próximo correo, la próxima petición, la próxima promesa de una llegada inminente. La situación llegó a un punto crítico una mañana de noviembre. El cielo de Sevilla amaneció encapotado, presagiando tormenta, un reflejo del ánimo de Mateo. Recibió un correo de Isabella. Esta vez el tono no era de urgencia disimulada, sino de pánico absoluto. «Mateo, amado mío, ha ocurrido una catástrofe», comenzaba. «Un problema legal gravísimo, una antigua deuda de mi difunto marido que yo desconocía y que ha salido a la luz, ha provocado el bloqueo de todas mis cuentas bancarias aquí en Italia. No puedo acceder a mi dinero, no puedo pagar el transporte final de mis cosas, no puedo comprar el billete para Sevilla. Estoy desesperada. El abogado dice que si no pago 6.000 euros antes de 48 horas, el proceso judicial seguirá adelante y lo perderé todo, incluso la posibilidad de mudarme». 6.000 euros. La cifra resonó en la cabeza de Mateo como un trueno. Era una cantidad enorme, prácticamente todos sus ahorros restantes. El correo continuaba, una mezcla de súplicas desgarradoras y chantaje emocional apenas velado. «Tú eres mi única esperanza, Mateo. Si nuestro amor, si esta conexión que hemos construido significa algo para ti, me ayudarás. No puedo creer que el destino nos ponga esta prueba tan cruel justo ahora, cuando estaba a punto de volar a tus brazos la semana que viene. ¿Vas a dejar que esto nos separe, que destruya nuestros sueños? Dime que no, por favor. Dime que encontrarás la manera». Mateo se levantó de la silla, sintiendo que le faltaba el aire. Caminó por el estudio como un animal enjaulado. 6.000 euros. La imagen de Isabella, su rostro dulce y culto, se superponía a la cifra fría y brutal. Su llegada la semana que viene. ¿Sería posible? ¿O era solo otra promesa vacía? Las palabras de Sofía en su última visita resonaron en su mente con una claridad dolorosa. «Papá, ten cuidado con Internet. El otro día leí en el periódico sobre timos a personas mayores, gente que se aprovecha de su soledad». Él había desechado sus palabras con suficiencia, casi con enfado. ¿Y si ella tenía razón? Se sentó de nuevo frente al ordenador, las manos temblorosas. Abrió la aplicación de su banco. La cantidad le parecía obscena. Recordó la historia de Isabella sobre la deuda de su marido. Había algo que no encajaba. Un detalle sobre la legislación italiana que ella había mencionado de pasada en un correo anterior. Algo que ahora, en medio de su angustia, le pareció extrañamente incongruente. ¿O era solo su mente, buscando excusas para no enfrentarse a la verdad? El cursor parpadeaba sobre el botón de confirmar transferencia. Su dedo flotaba sobre el ratón. Un sudor frío le recorría la espalda. Su corazón latía desbocado, un tambor anunciando o una catástrofe o una liberación. No podía, simplemente no podía pulsar ese botón sin una última desesperada comprobación.
Era demasiado dinero, demasiadas dudas acumuladas. Con una determinación que nacía más del pánico que de la convicción, Mateo abrió una nueva pestaña en el navegador. Sus dedos, torpes y temblorosos, teclearon en Google: Isabella Rossi, Florencia, arte. Los primeros resultados eran genéricos, alguna homónima sin relación aparente. Recordó las fotos que ella le había enviado, especialmente una en la que aparecía sonriente en la inauguración de una exposición, con un vestido elegante y una copa de vino en la mano. Era una de sus favoritas, la que tenía como fondo de pantalla en su móvil. Con una intuición repentina, buscó cómo hacer una búsqueda por imagen. Sofía se lo había explicado una vez, pero él apenas había prestado atención. Encontró la opción en Google Imágenes. Arrastró el archivo de la foto de Isabella desde su escritorio hasta la barra de búsqueda. El corazón le golpeaba las costillas con violencia. Esperó, conteniendo la respiración, mientras la página cargaba los resultados. Lo que vio lo dejó sin aliento. La misma foto, decenas de veces, pero no asociada a Isabella Rossi. La mujer de la imagen se llamaba de otra manera, un nombre italiano rimbombante que no recordaría. Era, según varias páginas web de galerías de arte y revistas culturales italianas, una conocida galerista de Milán, no de Florencia. Casada, con hijos adultos. Había artículos sobre sus exposiciones, entrevistas en las que hablaba de su marido, un arquitecto de renombre, vivo y coleando, y de sus proyectos futuros. Ninguna mención a Sevilla, ninguna a una tía enferma en Siena, ninguna a problemas financieros. Mateo hizo clic en un enlace, luego en otro. Cada página era un martillazo sobre la frágil estructura de sus ilusiones. Las fotos que Isabella le había enviado como suyas, paseando por los jardines de Bóboli, en la Piazza della Signoria, todas aparecían en blogs de viajes, en artículos sobre turismo en Florencia, atribuidas a fotógrafos anónimos o a bancos de imágenes. Eran postales, decorados vacíos. La elaborada fachada de Isabella Rossi, la viuda culta y sensible que anhelaba el sur de España, se derrumbó en cuestión de segundos, reducida a un montón de píxeles robados y mentiras cuidadosamente tejidas. El aire pareció volverse espeso, irrespirable. Un frío glacial le recorrió el cuerpo, a pesar del calor húmedo que entraba por el balcón. La verdad, cruda y brutal, lo había golpeado con la fuerza de un tren de mercancías. El primer impulso de Mateo fue escribirle a Isabella, exigirle una explicación, insultarla. Abrió la ventana del correo, pero sus dedos se quedaron paralizados sobre el teclado. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo enfrentarse a un fantasma, a una construcción hecha de engaños? Intentó acceder a su perfil en Corazones Afines. No existía. Eliminado. Buscó el número de teléfono que ella le había dado hacía unas semanas, por si alguna vez había una emergencia. Comunicaba constantemente. El shock inicial dio paso a una oleada de rabia impotente, seguida de cerca por una vergüenza que lo consumía. Se sintió estúpido, un viejo ridículo y crédulo que había caído en la trampa más burda. Cada palabra amable de Isabella, cada confidencia, cada promesa, ahora resonaba en su cabeza con un eco burlón. Los 6.000 euros eran solo una parte de la pérdida. Lo que realmente dolía era la traición a su inteligencia, a su soledad, a la memoria de Elena, cuyo amor puro y real ahora parecía mancillado por esta farsa. Pasó horas inmóvil en su sillón, mirando fijamente la pantalla del ordenador, ahora oscura. El silencio del piso volvía a ser opresivo, pero esta vez no era el silencio del luto, sino el de la desolación absoluta. Se levantó y caminó como un autómata hasta el mueble bar. Se sirvió un coñac, luego otro y un tercero. El alcohol no aliviaba el nudo helado en su pecho. Al caer la noche, tomó una decisión. No podía seguir así. Necesitaba ayuda. O al menos confesar su estupidez a alguien. Con manos temblorosas marcó el número de Sofía. «Papá, ¿qué ocurre? Son las 11 de la noche». La voz de Sofía sonó alarmada al otro lado de la línea. Mateo intentó hablar, pero solo un sollozo ahogado salió de su garganta. «Papá, me estás asustando». «¿Estás bien? Voy para allá». «No, no hace falta que vengas ahora», consiguió balbucear. «Pero necesito hablar contigo, hija. He hecho el idiota». Y entonces, con la voz quebrada, entre pausas para tragar saliva y contener las lágrimas, Mateo le contó todo. La web de citas, Isabella, los correos, las promesas, el dinero. Cada palabra era una tortura, una humillación. Esperaba reproches, un «te lo dije», pero Sofía escuchó en silencio, solo interrumpido por alguna exclamación ahogada de incredulidad o compasión. Cuando terminó, un silencio pesado flotó entre ellos. «¡Papá!».
dijo finalmente Sofía, con una voz suave pero firme. «Mañana a primera hora cojo el primer ave a Sevilla. Espérame». Sofía llegó a la mañana siguiente, con el rostro demudado por la preocupación. Encontró a su padre devastado, con ojeras profundas y la mirada perdida. No hubo reproches. Solo un abrazo largo y apretado, un abrazo que para Mateo fue como un ancla en medio de la tormenta. Durante horas hablaron. Mateo, liberado el primer dique de la vergüenza, relató con más detalle la escalada de la manipulación, las pequeñas señales que había ignorado, la forma en que Isabella había tejido su red alrededor de su soledad. Sofía escuchaba, asentía, hacía preguntas concretas. «Tenemos que denunciarlo, papá», dijo ella con determinación. Mateo negó con la cabeza. «¿Para qué, Sofía? Es dinero perdido, y la vergüenza no podría soportar que esto se hiciera público. Además, ¿a quién denunciar? ¿A un nombre falso, a unas fotos robadas, a una cuenta bancaria en algún paraíso fiscal?» Sabía que era inútil. Sofía no insistió, comprendiendo su dolor y su orgullo herido. En lugar de eso, se dedicó a cuidarlo. Le preparó una comida ligera, ordenó un poco el estudio, que parecía haber sufrido un terremoto emocional. Juntos borraron todos los correos de Isabella, eliminaron las fotos de su ordenador. Cada clic era como cerrar una herida, doloroso, pero necesario. Los días siguientes fueron lentos y difíciles. Mateo apenas salía de casa. La sombra de Isabella, o más bien la sombra de su propio engaño, lo perseguía. Pero la presencia constante de Sofía era un bálsamo. Hablaban de Elena, de los buenos tiempos, de planes futuros sencillos, una escapada a la sierra, una visita a un museo en Madrid. Poco a poco la coraza de Mateo comenzó a resquebrajarse, permitiendo que la conexión real con su hija sanara parte del daño. Una tarde, mientras tomaban un café en el balcón, Mateo dijo en voz baja: «Supongo que fui un objetivo fácil, un viejo solo y necesitado». Sofía le tomó la mano. «No, papá, no fuiste un objetivo fácil. Fuiste una víctima de gente muy profesional y sin escrúpulos. Le puede pasar a cualquiera. Lo importante es que te diste cuenta, aunque fuera al final, y que estamos juntos en esto». Mateo asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Quizás Sofía tenía razón. Quizás no todo estaba perdido. Cuando Sofía tuvo que regresar a Madrid, Mateo se sintió triste, pero no desamparado como antes. La casa seguía silenciosa, pero ya no era el silencio opresor de la desesperanza. Había una nueva quietud, la de la aceptación. Lentamente, muy lentamente, Mateo comenzó a retomar sus viejas rutinas. Volvió a sus partidas de ajedrez con Javier. No le contó los detalles de lo ocurrido, solo murmuró algo sobre un mal trago y problemas personales. Javier, con su discreción habitual, no hizo preguntas. Simplemente colocó el tablero y dijo: «¿Blancas o negras, Mateo?». Llegó la primavera a Sevilla, y con ella el aroma embriagador del azahar y el bullicio de la Semana Santa, que Mateo contempló desde la distancia de su balcón, con una mezcla de nostalgia y renovada serenidad. La herida seguía ahí, una cicatriz en el alma que probablemente nunca desaparecería del todo. Había perdido varios miles de euros, pero lo más doloroso era la confianza rota, la sensación de haber sido profanado en su vulnerabilidad. Ya no visitaba Corazones Afines ni ninguna otra página similar. La pantalla del ordenador había vuelto a ser una herramienta de trabajo, un medio para leer la prensa o ver algún documental, no una ventana a ilusiones peligrosas. Sus libros, antes mudos testigos de su desesperación, volvían a hablarle. Releyó a sus clásicos, a sus poetas amados, encontrando en ellos un consuelo más sólido, más real, que todas las promesas vacías de Isabella Rossi. Una tarde de mayo, mientras el sol se ponía sobre el Guadalquivir tiñendo el cielo de naranjas y violetas,